Bienvenidos, gracias por estar aquí, hoy jueves 19 de agosto, aquí en Café PR. Un espacio para conversar sobre la gestión estratégica de relaciones públicas, de comunicación corporativa y comentar libros, investigaciones vinculadas a la profesión y reflexionar sobre retos y oportunidades que enfrentamos los relacionistas públicos, tanto desde el ámbito académico como desde el ejercicio de la profesión. Como siempre, un agradecimiento especial a Cani Café, nuestro aliado estratégico aquí en Café PR. Hoy nos acompaña la doctora Ana Cecilia Salgado Lévano. Ella es doctora en psicología, maestra en ciencias con mención en psicología, máster universitario en ciencias para la familia y cuenta con un diploma en investigación científica. Es además docente universitaria con más de 30 años de experiencia en pregrado y posgrado. Es Premio Nacional de Investigación 2002, miembro honorario del Instituto Internacional de Investigación para el Desarrollo y actualmente labora como coordinadora del Centro de Investigación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Marcelino Champañá. Ha publicado 9 libros y artículos científicos en diversas revistas científicas. Su último libro es Investigación Cualitativa, cómo hacer la tesis, publicado este año. Además, es árbitro de revistas científicas nacionales e internacionales, que por cierto, su publicación ha sido presentada recién la semana pasada a un evento de lujo, como se merece la doctora Cecilia. Bienvenida, doctora, gracias por estar aquí para comentar con nosotros su última publicación, Investigación Cualitativa, cómo hacer la tesis. Gracias, Marita. Muchas gracias por la invitación. Los últimos años, la investigación en relaciones públicas ha ido tomando forma. Se ha ido desarrollando poco a poco, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer. Y para continuar con este desarrollo es importante que lo hagamos de la manera correcta. En tal sentido, quiero comentarles que la doctora Cecilia es alguien a quien admiro mucho como persona y como profesional. Ella me ha acompañado en mis 2 tesis de posgrado, tanto en la maestría como de doctorado, y me ha enseñado lo que significa ser un investigador, despertando y despejando en mí muchas dudas que tenía por años, y me ha mostrado con tanto amor y de una manera tan sutil, tan delicada, que no estaba en lo correcto. Y en realidad pienso, desde esa experiencia, que tengo la obligación moral con ella y con ustedes de presentárselas porque lo bueno se comparte. La doctora Ana Cecilia, ya entre todas sus publicaciones, ya tenemos un libro de investigación cuantitativa también para hacer la tesis desde ese enfoque, ¿no? Ese libro también brinda a los estudiantes los lineamientos para hacer una tesis siguiendo todo el rigor metodológico, pero este año nos regala investigación cualitativa, cómo hacer la tesis, y lo maravilloso es que nosotros siempre andamos buscando, al menos en el contexto de las relaciones públicas y otras ciencias sociales también, publicaciones actualizadas, ¿no? Y ella nos regala este año esta publicación, este libro maravilloso, que es un regalo realmente. Es un regalo porque además sé que lo ha hecho con mucho amor y con todo el cariño que le pone a todo lo que ella realiza. Desde mi punto de vista y de muchos científicos y personas que conocen mucho más que yo, que me llevan muchísimos años de experiencia, todos coincidimos que este libro es simple y claro. Esa publicación que necesitábamos todas las personas que decidimos embarcarnos en el viaje de la investigación, en este caso de la investigación cualitativa, y que va a ayudar muchísimo tanto a profesionales como a estudiantes que se encuentren realizando una investigación de cualquier ciencia social y, por supuesto, de relaciones públicas. Nuevamente, mil gracias por estar aquí, doctora Cecilia. Yo creo que me faltarían horas para presentarla como usted se merece.
Realmente usted desde el momento que la conocí me dio la luz, ¿no? La luz al final del túnel y despejando, ¿no? De una manera tan delicada todas las dudas. Cuando uno realiza una tesis o una investigación, tiene mucha vehemencia, pero usted era como que el freno a toda la vehemencia, ¿no? Y a todas las ganas, porque yo quería hacer muchas cosas, pero no ese freno que frustra, sino ese freno que hace comprender por qué las cosas se tienen que hacer de una manera y no de otra. Y en toda esta serie de diferencias que pueden existir de posiciones con respecto a la ciencia, usted tuvo el cuidado de enseñarme también, porque, bueno, yo luego me dediqué a la vida académica, ¿quién iba a decir las cosas que el Señor nos tiene preparadas? Que aprendí a cómo ser el soporte y la compañía del investigador para que no se frustre, y por eso yo le agradezco nuevamente, porque la retroalimentación de las personas que se sienten comprendidas y no frustradas, aun cuando uno les dice que tiene que comenzar desde cero todo otra vez, ¿no? Eso es inexplicable. Doctora, me gustaría comenzar preguntándole, ya que usted tiene tanto que compartir, quisiera, de hecho, la entrevisté solo para hablar del libro, pero no puedo dejarla ir sin hacerle otras preguntas relacionadas con investigación, porque quiero compartir esa luz al final del túnel que usted fue para mí. Y por eso quisiera comenzar preguntándole por qué es importante la investigación cualitativa para las ciencias sociales. Marita, muchas gracias nuevamente por la invitación. Realmente me genera mucha emoción tus palabras. Eres muy generosa conmigo. Bueno, la investigación cualitativa es importante en general para las ciencias, ¿no? Obviamente para las ciencias sociales también, pero es importante porque nos da una mirada más profunda de los fenómenos que investigamos. Podemos trabajar con muestras muy reducidas. El investigador se compromete realmente de una manera mucho más íntima con el proceso investigativo. El investigador tiene que conocerse mucho a sí mismo para no sesgar los datos y para tratar de captar el sentir de los participantes, sus vivencias, sus creencias, sus concepciones, sus emociones, todo su mundo interno. Entonces, esta mirada que nos brinda la investigación cualitativa es fundamental para poder ir más allá. Cuando hablamos de un estudio cuantitativo, muchas veces encontramos datos más, digamos, más objetivos, podemos llegar a formular leyes, a formular teorías, reformular teorías también, todo esto, pero nos falta muchas veces esa mirada más exhaustiva desde lo que siente la persona, desde lo que lo percibe, ¿no? Y además la investigación cualitativa nos brinda una serie de ventajas que podemos trabajar con realidades bastante, digamos, realidades que son un poquito cuestionables, polémicas, que son de difícil acceso. Por ejemplo, ¿cómo podría yo hacer una investigación con sicarios adolescentes, por ejemplo? No podría reunir una muestra de 100, 200, 300, no podría. Pero posiblemente podría tener contacto con 3, con 4, con 5, con 7 personas. O cómo podría hacer un estudio con personas que han cometido abuso sexual o personas que han cometido actos de corrupción en la gestión pública y que quieran además participar, obviamente respetando las normas éticas del anonimato y la confidencialidad. Entonces me permite a mí tener acceso a un mundo que muchas veces no lo podemos hacer desde la perspectiva cuantitativa, porque recordemos que en lo cuantitativo también hay ciertos criterios metodológicos que tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, definitivamente la investigación cualitativa nos permite tener un acceso mucho más profundo a los fenómenos de estudio. Y esto se aplica en ciencias sociales, ciencias humanas, ciencia de educación, todo lo que son las ciencias que no son duras, ¿no? Perfecto. Entonces, si tuviéramos que resumir, porque no, bueno, no vamos a hablar hoy de investigación cuantitativa, pero un poco para
para poder guiar a las personas que recién se están familiarizando con la investigación cualitativa y que solamente han tenido experiencia en cuantitativa, ¿cuál sería esa diferencia o esas diferencias más importantes a tener en cuenta entre estos dos tipos de investigación? Bien, cuando hablamos de la investigación cuantitativa, si son estudios de tipo no experimental, la mayoría de las veces se hace con muestras amplias, ¿no? Incluso hay las típicas frasecitas que conocemos de que cuanto mayor es el tamaño muestral, menor será el error. Bueno, eso ya ha cambiado un poquito actualmente en la ciencia, pero se trabaja habitualmente con muestras amplias, ¿no? Estamos hablando de 80, 100, 200 personas, hasta incluso puede ser miles, hasta 1.000.000 de personas, etcétera, etcétera. Pensemos en los estudios transculturales que se hacen en diversos países, ¿no? Que generan rankings a nivel mundial, son estudios cuantitativos. En cambio, los estudios cualitativos se hacen con muestras muy reducidas, ¿no? No se fijan a priori, o sea, yo no digo, voy a hacerlo con 2, con 5, con 8, no. Dependiendo de este principio de saturación de la muestra, en la medida que la persona, el investigador va tomando contacto con las personas cuando se va dando cuenta que los datos empiezan a repetirse, las verbalizaciones, etcétera, ahí se detiene ya la exploración, digamos así. Otro aspecto también es que las investigaciones cuantitativas se desarrollan con instrumentos generalmente que ya están estandarizados, se les llama las famosas pruebas de autoinforme, pruebas de papel y lápiz, ¿no? Los cuestionarios autonomizados son nombres que son sinónimos en general, pero que habitualmente la persona tiene que marcar, por ejemplo, por un grado de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo, desacuerdo en sistema de Likert, o orden de importancia, o verdadero o falso, ¿no? O si no, ese tipo de respuestas. Mientras que los estudios que son cualitativos habitualmente utilizan instrumentos como observación participante, las entrevistas semiestructuradas, grupos focales, en donde la mayoría de las veces pueden haber ciertas preguntas guías, pero que hay una apertura para que la persona se exprese libremente más allá de lo que dice solamente la pregunta. Voy a poner un ejemplo. Sobre el amor. El amor se investiga actualmente tanto desde la perspectiva cuantitativa como cualitativa. A nivel cuantitativo, yo puedo aplicar un instrumento como es el inventario que está basado en la teoría triangular del amor de Robert Sternberg, y entonces aparece una pregunta, ¿no? X, y yo respondo de acuerdo o desacuerdo. Pero a mí me podrían preguntar desde la perspectiva cualitativa, por ejemplo, ¿qué es el amor para ti? Y entonces la persona me va a decir, bueno, uy, Dios mío, los ojitos se iluminan, o simplemente mira hacia abajo, o mueve las manos, o dice no sé qué decir, etcétera, etcétera. En el estudio cualitativo se analiza el lenguaje verbal y no verbal. No solamente esa respuesta sí, no, verdadero, falso, de acuerdo, desacuerdo. Y además, algo que es muy rico es que se evalúa la intención y el significado que la persona le otorga a eso, ¿no? Porque yo puedo decir, el amor para mí es todo. Pero ¿por qué es todo? ¿Cuál es el significado que yo le doy a esto? O para mí no sirve, complica la vida. Puedo decir varias respuestas, ensayar varias respuestas. Entonces, nos damos cuenta de la diferencia que hay. Pero por otro lado, también hay ciertas desventajas, entre comillas, porque, por ejemplo, en investigación cuantitativa se dice que la persona dice lo que hace, ¿no? Por ejemplo, me dicen a mí, ¿mientes con frecuencia? Y yo digo, no, yo digo que no, pero vamos a saber, bueno, no creo que sea mi caso, pero es un ejemplo nada más, ¿no? Entonces, de repente la persona puede ser hasta mentirosa compulsiva, pero nos dijo que no. En la inducción cualitativa se recoge el dato tal cual porque la persona lo puede ver, pero eso que son supuestas ventajas, que ciertamente lo son en cierto sentido, también tiene ciertas desventajas, porque en la investigación cualitativa muchas veces el investigador se involucra tanto, pero tanto, que hay veces ya pierde un poquito el foco del análisis, ¿no? Pensemos en esos estudios que se hacen, sobre todo a nivel de doctorado, que hacen muchos profesionales cuando vienen a hacer sus tesis aquí en la zona andina, y entonces viven con la comunidad, viven 6 meses, 8 meses, 10 meses, desarrollan afectos, son seres humanos, desarrollan afectos, simpatías, alianzas, vínculos. Entonces, esto de alguna manera también puede estar impregnado en el análisis que se hace luego de esa investigación. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Gracias a Dios,
en los estudios cualitativos aparecen los que son, así como para lo cuantitativo aparecen los conceptos de validez y confiabilidad, en lo cualitativo aparecen los criterios de rigor metodológico que se llaman credibilidad, dependencia, confirmación, transferencia, ¿no? Entre otros, para hablar de los términos más clásicos, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esas podrían ser algunas de las diferencias. Gracias, doctora Cecilia. Cada vez me sorprendo más de su capacidad de sintetizar en tan pocas palabras cosas que a veces nos pueden tomar años entender, pero lo dice de una forma tan clara. Y algo chiquito para no extendernos mucho, pero que sí quiero comentarle y de repente puede darnos algún consejo, ¿no? Todavía hay personas que cuando le explicamos lo que usted mencionó al inicio sobre el tamaño de la muestra y de llegar a utilizar el criterio de saturación, por ahí hay alguien que dice, no, llega un estudiante o un investigador con su proyecto y dice, pero son muy pocos, ¿no? Entonces, ¿cómo, y en eso usted es experta, ¿no? ¿Cómo refutar el argumento, aun cuando nosotros ya sabemos, ¿no? Mandamos al investigador con todo el sustento teórico, pero todavía por allí hay alguien que le dice, pero es muy poco. En realidad, lamentablemente, en nuestra comunidad científica existen a veces ese tipo de posturas, ¿no? De cuestionar lo que no tiene sentido, ¿no? En ese caso, nosotros tenemos que ser muy humildes. En primer lugar, en el texto de la investigación, colocar los sustentos, ¿no? Porque no se trata que lo diga yo, lo digas tú, lo diga Juanita, Pepito, sino que citamos fuentes, ¿no? De autores reconocidos, de textos de metodología de investigación científica, por un lado eso. Por otro lado, tenemos que tener mucha prudencia, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando, por ejemplo, se trata en el marco de lo que es una tesis? Porque una cosa es que yo esté presentando un artículo para una revista científica en donde hay evaluadores externos y yo puedo dirigir una carta a ellos y fundamental, incluso al editor, etcétera. Y otra cosa es cuando se trata de la tesis, ¿no? Muchas veces quienes nos revisan son los miembros del jurado, y a veces efectivamente, como tú muy bien has señalado, sobre este punto y sobre cualquier otro punto nos pueden decir eso no es así, y uno dice, pero es que sí es así. ¿Cómo hacer? Entonces yo considero que lo que tenemos que decir es algo como, le agradezco su opinión, ¿no? Creo que es una opinión muy valiosa, y efectivamente en la comunidad científica no hay un consenso, ¿no? Y podría decirle muy delicadamente, muy diplomáticamente, ¿no? Efectivamente, hasta hace algunos años eso se consideraba, sin embargo, actualmente, de acuerdo a, y puedo señalar los autores, ¿no? Taylor, bueno, diferentes autores, y digo, la posición actual es esta, ¿no? Lo dejo a su consideración, porque mucho tiene que ver el manejo. ¿Qué pasa? Yo también, bueno, hace muchas décadas he sido joven, entonces a veces ese impulso de decir, pero que hay un error, es que no es así, ¿no? Entonces, a veces todos somos seres humanos, ¿no? Somos también muy delicados en nuestra sensibilidad, entonces decirle a la persona, no te estás en un error gravísimo, no, sino bueno, hay una imprecisión, hay una pequeña confusión, hay una imprecisión, quizás yo no me sabía expresar bien. Uno podría decir, no, pues que yo lo dije bien, sí, pero hay que decirlo con prudencia, ¿no? Porque lo que queremos es construir juntos el conocimiento, ¿no? Caminar juntos. Y finalmente en la ciencia también es cierto, no hay una verdad absoluta, son verdades relativas, incluso sobre ese mismo principio de saturación. Por ejemplo, efectivamente, este principio está, digamos, presente en la mayoría de textos de investigación científica, sin embargo, hay algunos críticos que dicen, pero en realidad no se debería hablar ni siquiera de este principio en la investigación cualitativa, porque siempre cada persona es única, es diferente. Entonces, eso que me diga, cuando se empiezan a repetir los datos, se suspende la investigación, en realidad hasta eso es relativo, porque en realidad, si asumimos que cada persona es única, que cada manera de vivir un fenómeno es diferente de una u otra persona, nunca se tendría que terminar la investigación. O sea, no por ese criterio. Entonces, si nos damos cuenta, hay críticas y críticas. Y esas críticas, en realidad tenemos que tomarlas con cautela, pero también con cierto agrado. Con cautela porque a veces no tienen fundamento. Y con agrado cuando decimos, tiene razón, ¿no? O sea, de verdad, sí es cierto, de repente eso se requiere reformular, porque si nosotros creyéramos que ya todo está dicho y solamente nosotros manejamos la verdad, o determinados autores clásicos o muy actuales, no son tan conocidos, pero que tienen un excelente fundamento, manejan la verdad, entonces ya estamos equivocados, ¿no? ¿Por qué?
porque la ciencia no se construye, vuelvo a repetir, vuelvo a reiterar, por verdades absolutas. Vamos caminando juntos y vamos descubriendo juntos, ¿no? Y hay tanto que nos falta, pero tanto que nos falta seguir entendiendo, comprendiendo, ¿no? Gracias, doctora. Y le echo la pregunta intencionalmente porque quienes nos están viendo o nos están escuchando dirán, pero eso alguna vez usted me lo ha dicho, doctora Marita. Entonces no me puedo tomar créditos que no son míos, así es que la doctora es mi maestra. Así es que como yo soy una alumna aplicada, y lo bueno se comparte porque es muy, muy importante el tema de las sensibilidades, del respeto. Definitivamente. Doctora, y ya que hemos llegado al terreno de la tesis, usted lo ha mencionado, quisiera que nos cuente cuál es esa principal motivación que la lleva a escribir esta última producción de la investigación cualitativa, ¿no? ¿Cómo hacer la tesis? Investigación cualitativa, ¿cómo hacer la tesis? Bueno, en realidad es una motivación que está muy vinculada a mi centro de trabajo, que es la Universidad Marcelino Champañá, ¿no? Nosotros necesitamos tener un documento guía, ¿no? Que ayude a nuestros estudiantes y a nuestros docentes a desarrollar la investigación cualitativa. Existen muchos textos, ¿no? Muy buenos realmente, pero uno que nos ayude, que nos tome la mano desde el inicio hasta el final, y que reúna según el criterio de nosotros los aspectos más rigurosos de la perspectiva metodológica. Por eso un poco fue la idea de plantear este libro, ¿no? Y en realidad este libro tiene un gran artífice detrás, que es el director de la escuela de posgrado donde yo estoy trabajando, que es el doctor hermano Marino de la Torre Aliño, ¿no? Él, y junto con la profesora, la magíster Mónica del Águila, cuando vieron estos primeros documentos que yo hacía como ayudas preliminares, ¿no? Y cada vez se iba complejizando más y más, surgió la idea de ellos de que esto se convirtiera en un libro, ¿no? Y me plantearon el reto, esto tiene que ser un libro. Y entonces cuando me dijeron eso, bueno, ya empecé mucho más el análisis de los textos, ¿no? Poner ejemplos. Para mí ha sido muy importante que el texto tenga ejemplos de cada parte, porque muchos textos de metodología nos dicen en qué consiste, qué debe tener, ¿no? Los criterios, etcétera, pero no nos plantean ejemplos o son ejemplos y de repente unas que otras partes, pero no todos, ¿no? Entonces, hay veces la persona quiere realizar el estudio, pero no tiene idea de cómo hacer una parte práctica, ¿no? Y yo aprendí mucho que a investigar se aprende a investigar, ¿no? Definitivamente no hay forma y otra forma, ¿no? Yo respeto bastante los criterios de aquellos docentes que, por ejemplo, consideran que en diversas materias hay que dar lecturas, ¿no? A los estudiantes. Y me parece buenísimo porque uno aprende bastante de esto. Pero definitivamente en el campo de la investigación, estas lecturas pueden ser un soporte adicional. Lo más importante es llevar a la práctica, la formulación de cada etapa, porque si no yo puedo ser una experta en lecturas, ¿no? Teorizo maravillosamente, extraordinariamente, pero cuando me dicen formule un problema o lo que etcétera, lo que sea que corresponda a la investigación, no sé cómo hacerlo, o tengo muchas dudas, ¿no? Y complementando un poquito lo que usted menciona, lo único que logramos es frustrarnos nosotros y frustrar a los demás, ¿no? Porque leemos y no sabemos cómo aterrizarlo, ¿no? Y en realidad usted en esta publicación de 527 páginas, ¿verdad? Nos está proporcionando justamente, y esta es una de las características, creo que adelantándome a la siguiente pregunta, adelantándose usted a la siguiente pregunta que le deseaba hacer, ¿no? ¿Cuáles son las características de esta publicación, de este libro, Investigación Cualitativa, cómo hacer la tesis? Y principalmente en investigación cualitativa, ¿no? Que hay poco, nos da ese paso a paso, esa guía, el cómo, para poder llenar los formatos y poder acudir a una fuente confiable, ¿no? Porque usualmente usted sabe que y la virtualidad y la pandemia, también el contexto de la pandemia ha digitalizado todo y se encuentran tantas cosas en internet, ¿no? Entonces, de verdad, el contar con los ejemplos,
con guías, con pautas, es maravilloso. ¿Qué otra característica tiene el libro, doctora, y cuál es la estructura? Gracias, Marita. Bueno, está dividido en dos grandes partes, una que corresponde al proyecto de tesis y otra al informe. En el proyecto de tesis se desarrollan todos los aspectos de lo que es el planteamiento del problema, la formulación, la justificación, el marco teórico, que comprende las bases teóricas, los antecedentes, la definición de términos básicos, el método, que comprende lo que es el enfoque, ¿no? El diseño, los participantes, los instrumentos, los procedimientos, y habitualmente los proyectos terminan con un cronograma o presupuesto, ¿no? Algo muy importante en la investigación cualitativa que se ve reflejado en el libro es también considerar las normas éticas, ¿no? Como los criterios éticos como un punto aparte. Y cuando hablamos ya del informe de tesis, estamos tomando el proyecto como base, porque el informe de tesis es la ejecución de este proyecto, y pasamos a lo que son los capítulos finales, ¿no? Resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, las referencias que siempre van a estar presentes tanto en proyectos como en informes y los apéndices respectivos, ¿no? Básicamente esa es la estructura. Y este libro está pensado para estudiantes, pero también para profesionales, tanto para pregrado como para posgrado, ¿no? Y además, si bien es cierto, está dirigido típicamente hacia lo que es la estructura del desarrollo de una tesis, también puede ser utilizado para aquellos que quieran redactar artículos para publicarlo en revistas científicas. En realidad, un documento valioso. Lo abrazo, acá está mi libro. Lo abrazo porque yo me he emocionado muchísimo cuando lo tuve entre mis manos, porque primero que no imaginé que fuera a tener tantas páginas. Y cuando vi que eran tantas páginas y lo que había adentro, ¿no? Todos los formatos, todas las guías, dije, no, esto yo lo tengo que compartir, porque en relaciones públicas, y bueno, usted me ha acompañado en mis dos tesis, en la de maestría y en la de doctorado, recién estamos en el Perú construyendo ciencia, ¿no? Entonces, nos hace mucha falta, porque nosotros buscamos el reposicionamiento de la profesión, pero sin investigación no lo vamos a lograr. Sin investigación a nivel académico, ni investigación a nivel práctico en las empresas, ¿no? Y yo considero que este libro de investigación cualitativa y el otro de investigación cuantitativa, que ya hablaremos en otra oportunidad, va a ser de mucha utilidad para poder guiar ese camino, ¿no? Que estamos comenzando, pero sin una guía, cada uno va a ir por un rumbo diferente y nosotros necesitamos avanzar, pero con ética y con rigor metodológico, que es lo que usted me inculcó desde que Dios la puso en mi camino, porque hay algo que también compartimos las dos, que es que creemos en Dios y que las cosas no suceden por coincidencia ni por el azar, sino porque es parte de nuestro camino, ¿no? Del camino que el Señor ha preparado para nosotros. Y por eso, doctora, yo quisiera culminar la entrevista con una pregunta muy importante, que a veces a algunos profesionales no tocamos, ¿no? O se nos puede hacer difícil tocar estos temas en contextos académicos, pero yo creo que es importante, porque además yo sí creo que este espacio, ¿no?, es producto de la voluntad del Señor. Así es que mi pregunta es concreta, ¿no? ¿Cuál es su opinión acerca de de ese mito que Dios y la ciencia son incompatibles? ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Bueno, Marita, en realidad, como tú bien has señalado, es un mito, ¿no? Es una creencia que no tiene fundamento. Cuando se ha hecho en algún momento un análisis de los genios más reconocidos en la historia de la humanidad, se ha visto que la mayoría de ellos eran personas muy creyentes, ¿no? Este tema de que Dios es incompatible, que quien realmente se precie de ser un investigador, pues debe ser una persona atea, ¿no? O agnóstica, pero no creyente, porque ¿cómo va a ser creyente? Es imposible. A mí me causa bastante pena, sinceramente me causa mucha pena,
el ver cómo muchos docentes, cuando los jóvenes ingresan a las escuelas de pregrado, cómo infunden estas ideas, ¿no? Y los jóvenes, 16, 17, 18 años, 20 años, se lo creen. Y como hay veces no hay una sólida formación espiritual, religiosa, desde el hogar, desde el entorno, creen que realmente ser profesional es ser ateo o agnóstico, ¿no? Y entonces Dios pasa a ser el escondido de la historia, ¿no? El que nos avergüenza hablar, el que no está bien hablar de esto, ¿no? Yo tuve una experiencia personal, si me permites, Marita, contar una experiencia Sí, personal. por supuesto, doctora. Bueno, gracias a Dios, soy una persona que he recibido el regalo de la fe de Dios, pero yo recuerdo que yo tenía dos vidas, ¿no? Yo recuerdo que cuando iba a trabajar en la universidad, cuando era una docente muy jovencita, yo no hablaba de estos temas realmente, ¿no? Hasta que tuve una experiencia personal en donde me pude dar cuenta que era necesario, que yo soy una persona integrada, ¿no? Yo no puedo decir, acá en el ámbito laboral hablo de esto o no hablo de aquello y acá sí, o sea, no puedo hacer esto. Entonces me volví una persona bastante transparente en mis creencias religiosas hasta el día de hoy, ¿no? Yo considero que nosotros tenemos que anunciar a Dios a través de nuestro ejercicio laboral y desde nuestra vida familiar y la vida social y todo, porque no teníamos por qué esconder. Y si hay personas que actualmente vivimos en una época, se habla de la sociedad líquida, ¿no? Y se habla de la sociedad en donde lo que prima son los antivalores, bueno, todas estas cuestiones que nos golpean día a día, y que lo que vivimos es reflejo en gran parte de todo esto. Bueno, si bien es cierto, algunas personas podrían decir, esta persona cree, de repente es ponernos etiquetas quizás, ¿no? De atos, mochigatos, psicopatos, o dudo de su inteligencia, porque si creen Dios, ¿qué inteligencia va a tener? Bueno, finalmente cada uno tiene libertad de pensar lo que considere, ¿no? La realidad es que Dios existe, Dios nos ama profundamente, es lo que yo considero que son mis creencias, y creo que Dios está por encima de la ciencia. Ya, Dios, en su infinita bondad, sabiduría y amor, nos lleva siempre miles, no sé, años luz a los científicos, ¿no? Muchas veces en la ciencia se van descubriendo nuevas cosas, resulta que ya Dios lo había dicho hace mucho tiempo, obviamente a través de la Santa Biblia, ¿no? A través del mensaje que nos dio nuestro Señor Jesús. Eh, entonces, considero que todos aquellos que me están escuchando, que nos van a escuchar, que son personas que creen, que defienden sus creencias, ¿no? Que se posicionen frente a la vida, que sean valientes, independientemente de lo que esto genere en los demás. Si les gusta, no les gusta, les parece, no les parece, nosotros no buscamos los aplausos de las personas. Buscamos vivir de acuerdo a nuestros valores, de acuerdo a lo que nos enseña Dios, y de acuerdo a lo que Dios también espera de nosotros con tanto amor que Él nos brinda cada día, ¿no? Esta obra, no me has preguntado, Marita, pero por ejemplo, en la dedicatoria está, a quien le agradezco yo profundamente, es a Dios y a la Virgen María, y especialmente al Espíritu Santo, porque yo considero que ha sido Él quien me ha guiado, me ha iluminado en cada paso, y no solamente de este libro, sino de la mayoría de los libros que he podido escribir yo, ¿no? Entonces, considero que esa es la verdad, ¿no? Y ojalá que los que nos escuchan y sobre todo en general las personas poco a poco vayan descubriendo realmente el impacto que puede tener Dios en la vida de nosotros, ¿no? Esta pandemia, según las investigaciones que ya se han dado, porque hay todo un rubro que se llama la línea de psicología de la religión espiritualidad que investigan estas experiencias, estas creencias, estas concepciones. Si bien es cierto, esta pandemia ha exacerbado muchos temas de salud, ¿no? Salud mental, hay mucha ansiedad, mucha depresión, muchas crisis de angustia, muchas enfermedades que van apareciendo producto de esta experiencia que la humanidad no estaba preparada, pero también es verdad que se puede observar que hay un despertar en muchas áreas de la vida espiritual. Muchas personas que antes no rezaban ahora rezan, antes no participaban en grupos, ahora participan, ¿no? Cuando se ven datos estadísticos, por ejemplo, antes de la pandemia habían determinados grupos que tenían 1.000, 2.000 asistentes y ahora son 40.000, 50.000 por las redes virtuales, porque hay una necesidad de encontrarnos con Dios, ¿no? De encontrar esa paz interior que Él solamente nos puede dar. Nadie nos puede dar esa paz que Él, ¿no? Nadie.
Gracias, doctora, por su testimonio y por palabras que realmente usted no solamente nos orienta en cuanto a la ciencia, sino a que es importante tener coherencia, ¿no? Yo le comento que alguna vez seguramente, o más de una vez se lo he dicho cuando hacíamos la tesis, ¿no? Que relaciones públicas es hacer las cosas bien y hacerlas saber y hacer todo con base a valores, ¿no? Y entonces yo considero que tiene que ver mucho con la profesión, ¿no? Porque definitivamente es todo, queremos la organización perfecta, la empresa perfecta, pues la ética tiene que estar presente, ¿no? La parte espiritual, de todas maneras. Se dice que los relacionistas públicos trabajamos en resguardar el alma de la organización, que está formada pues por muchas almitas, por muchas personas, porque está formada por personas, ¿no? Teoría administrativa, y eso también es ciencia. Y claro, con Dios en nuestras vidas creo que todo puede ser mucho más sencillo. Doctora Cecilia, mil gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en Café Piar para comentar, para compartir esta nueva publicación, este nuevo libro, Investigación Cualitativa, cómo hacer la tesis, que desde mi punto de vista, y repito, como lo dije al inicio, desde el punto de vista de muchos expertos que conocen mucho más que yo, marca un hito en nuestro país en lo que a investigación cualitativa respecta. Gracias, Marita, te agradezco muchísimo por haberme invitado a este momento, esta entrevista. Que Dios te bendiga, Marita, que nuestra Madre Santísima te siga cubriendo con su manto y te abra todas las puertas para que todas estas ideas tan interesantes, tan novedosas que tienes, sigan adelante. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por todas sus palabras. Qué importante es la investigación para el desarrollo de una profesión. Sin producción científica no es posible el avance de ninguna carrera profesional y por supuesto tampoco de las relaciones públicas. Nuevamente le tengo mucho que agradecer a la doctora Cecilia, ¿no? Comentándolo, te tengo que repetir porque es importante que se sepa, ¿no? Ella me orientó y motivó a hacer conciencia sobre la ética y el rigor metodológico que se debe tener en la investigación, y es mi deseo que todos sientan lo mismo que yo. Así es que los invito a comprar esta publicación, Investigación Cualitativa, cómo hacer la tesis, de la doctora Cecilia Salgado Lévano, y también otras publicaciones de la doctora Cecilia. Los pueden adquirir en la Universidad Marcelino Champañá, en Avenida Mariscal Castilla 1270 Surco, contactar a la señora Anita Romero, o escribir al correo atención.estudiante2@umch.edu.pe, o llamar al teléfono 994-478-765. Son 527 páginas que estoy segura les van a encantar, porque además es de una lectura muy fácil, muy sencilla, muy clara. Van a absolver todas las dudas con relación a la investigación cualitativa. Y bueno, si quieren conocer más de manera simple y clara cuáles son los campos de acción de las relaciones públicas, no olviden visitar nuestra plataforma www.solorzanocapacitación.com. Además, los invito a vernos el próximo jueves en nuestra primera producción internacional de Café Piar Bolivia, conducida por la Magíster María de los Ángeles Sánchez, coordinadora de la carrera de Relaciones Públicas de la Universidad NUR de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Un agradecimiento nuevamente a nuestro aliado estratégico Cani Café, y a ustedes que jueves a jueves nos acompañan en este camino y que nos motivan a continuar trabajando por el reposicionamiento de las relaciones públicas y sobre el desarrollo de nuestra querida profesión. Sin más que decir, no me queda más que desearles mucha salud, cuídense mucho, nos vemos el próximo jueves si Dios quiere. Chao.